Hola, ¿qué tal a todos? Pues vamos a continuar con nuestro seminario y vamos hoy a seguir platicando sobre el modelo logístico discreto, qué tanto podemos aprender de él en cuanto a métodos de trabajo con modelos en ecuaciones en diferencias o sistemas dinámicos discretos. Eh, entonces vimos del logístico que empieza a tener un comportamiento interesante conforme vamos modificando uno de los parámetros, ¿no? El parámetro que en este caso tiene que ver con la tasa de crecimiento de la población cuando en principio está creciendo en la fase de crecimiento, ¿no? Eh, no tienen tanto que ver con la acotación por las condiciones, ¿no? Eh, tendríamos que rehacer el modelo de alguna forma. Pero sí tiene que ver con ese único parámetro. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Dijimos que estas puntos periódicos pues, eran soluciones, eh, puntos fijos, ¿no? De iteradas de la función original, ¿no? Entonces, tendremos que revisar las iteradas de la función original y un poco verificar qué es lo que está pasando. Eh, variando, ¿no? Los parámetros, el parámetro importante eh, para ver de dónde están saliendo. Ahora, si se acuerdan ustedes de los cursos de ecuaciones diferenciales, cuando teníamos al variar alguno de los parámetros más puntos fijos, más soluciones estacionarias, o cambiaba la estabilidad de las soluciones estacionarias, pasando un parámetro, algún umbral, entonces decíamos que había una bifurcación. En este caso, esto es lo que está ocurriendo, estamos teniendo una bifurcación eh, y de tener dos soluciones estacionarias, tenemos una solución estacionaria y dos puntos fijos. Y luego de esos dos puntos, dos puntos eh, no fijos, sino de periodo 2, ¿no? Periódicos. Y luego de esos dos puntos periódicos van a salir otros dos y otros dos, ¿no? Entonces va ocurriendo este aumento de los puntos periódicos y del periodo de esos puntos periódicos hasta que tenemos puntos de todos los periodos. Ese fenómeno se conoce como bifurcación por doblamiento de periodo. Eh, entonces vamos a ver qué tan lejos podemos llegar hoy para que más pronto podamos dar una explicación de esto. Eh, lo que estamos viendo y hacia lo que estábamos buscando al estudiar este ejemplo es el caos, ¿no? ¿Y cómo definimos el caos? Pues así, de manera sencilla, podemos pensar en el caos como un comportamiento que no es que en apariencia no es determinista, pero que sigue leyes deterministas. Eh, hay caracterizaciones del caos. La que nosotros vamos a ver es una que tiene que ver con el concepto de transitividad topológica, eh, y con tener sensibilidad ante cambios en las condiciones iniciales. Entonces, vamos hoy a ver lo de bifurcación por doblamiento de periodo y vamos hacia definir
el caos en estos sistemas discretos, ¿no? Entonces, vamos un rato al pizarrón y luego regresamos a la computadora. Ok, entonces quiero que revisemos un poco cómo se ven las iteradas de nuestra función para poder verificar qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, si se acuerdan, habíamos definido nuestra f de x como una r por x por 1 menos x, ¿no? Y estamos obviando o estamos pensando que la capacidad de carga pues, es idénticamente 1. Ahora, ¿quién es? Esta ya vimos que esta parte de aquí pues es una cuadrática, ¿no? ¿Quiénes son sus ceros? Pues uno es el 0 y el otro tenemos rx menos rx cuadrada. Si esto es igual a 0, significa que rx es igual a rx cuadrada. Y esto significa que r es igual a r por x y que, suponiendo que no es 0, ¿no? 1 es igual a x, ¿no? Entonces pasa por el 1 y acá el 1 medio y dependiendo de la r vamos a tener que esto pasa por la identidad o no, ¿no? Esto ya va a depender de la R medio, perdón. ¿No? Donde está el máximo de esto, pues es donde ¿qué pasa cuando derivamos, no? Cuando derivamos tenemos R menos 2Rx y queremos ver dónde se anula la derivada para encontrar el máximo. Esto significa que R es igual a 2Rx o bien que 1 es igual a 2X o que X es igual a 1 medio, ¿no? Pues en el X 1 medio esto va a ir a dar a que es 1 medio R cuartos, ¿no? Entonces va a depender de la R a dónde le pega, ¿no? La R va acá. Esto es lo de la F, ¿no? Cuando la R es pequeña, pues entonces esto no alcanza a tener dos puntos fijos, que son este y este. Y a partir de ahí tenemos dos puntos fijos, ¿no? Esos dos puntos fijos, ya vimos también que depende de la R. Perdón, no le hagamos caso a esto. A veces anda por acá. Por acá, ¿no? A veces está más cerca. Por acá. Entonces, decíamos, ¿no? Que dependiendo de la R de este lado, los puntos, las condiciones iniciales cercanas a 0 se alejaban de 0 y se acercan a esta solución X estrellita, pero cuando R pasaba el umbral de los 2.4, ¿no? Esto empezaba a dar vueltas aquí, ¿no? Ya no tocaba el punto. Entonces, quisiéramos saber qué pasa con las iteradas, ¿no? Entonces, f cuadrada de x es notación para f compuesta con f de x.
o f aplicada dos veces, ¿no? Que esto es f de rx por 1 menos x, que no es otra cosa que r por rx por 1 menos x por 1 menos rx 1 menos x. Y esto es r cuadrada x por 1 menos x, r por x por 1 menos r por x, ¿no? Y esto por 1 menos rx menos r cuadrada x, ¿no? Esto es r cuadrada x menos r cuadrada x cuadrada menos r cuadrada r cúbica x cuadrada menos r cúbica x cúbica menos r cuarta x cuadrada más r cuarta x cúbica. Esto es, voy a empezar con los de términos cúbicos. R cúbica más r cuarta x cúbica más r cuadrada r cúbica menos r cúbica x cuadrada más r cuadrada x cuadrada más r cuarta x cuadrada. Ya tengo este y al final r cuadrada x, ¿no? Podemos sacar una r cuadrada, pero realmente no nos interesa tanto eso como ver cómo es la forma de la gráfica de esta función que es la f seguida de la f, ¿no? Pues igual es una función que va del 0,1 al 0,1. Eso es importante, ¿no? Esto siempre se queda en este cuadradito. Y tiene pues tres soluciones, ¿no? Entonces esto va a ser aquí. Algo así, ¿no? Pero no. En realidad esta es una cosa que va así. Entonces cuando pasa la identidad, tiene para cierto valor de la R dos puntos fijos. Estos dos puntos fijos estos dos puntos fijos este es el que ya era un punto fijo, pero este de aquí es un punto fijo propio de la f cuadrada, ¿no? Entonces este es un punto de periódico de periodo 2, ¿no? Y eso va a cambiar conforme cambie la R. Este chipote de acá abajo desaparece y aparece conforme cambia la R. Lo mismo pasa con la f cúbica. Entonces esos puntos periódicos van apareciendo conforme barremos el parámetro de la R. Y lo que nos vamos a encontrar justamente es lo siguiente. Si graficamos el número de puntos
periódicos o de soluciones, ¿no? Los puntos fijos contra la R. Lo que vamos a tener es que aquí está el 1, tenemos o bueno, en donde le toque, ¿no? El R sobre R menos 1 sobre R. Tenemos para todos los valores hasta el 2 punto y fracción, 2.4 me parece, una sola solución, ¿no? De hecho esto va a crecer, ¿no? Porque va a depender de la R. Va a crecer con la R y aquí empezamos a tener puntos periódicos, ¿no? Y aquí vamos a tener otros dos puntos periódicos. Y aquí más adelante otros dos. Y cuando lleguemos al 3.6 ya tenemos un montón de periodos duplicados. Este es un esquema. Ahorita vamos a ver cómo se ve el diagrama de veras. Y lo que estamos haciendo es un diagrama de bifurcaciones. Que en ecuaciones diferenciales pues tiene otra, es otra idea, ¿no? Que se pinta los valores donde tenemos atractores y luego donde hay una bifurcación, pues esa característica puede cambiar y podemos tener otros dos con otra característica, ¿no? En este caso lo que vamos a estar graficando es en qué momento obtenemos los puntos periódicos, ¿no? Cuando llegamos al 4, algo pasa y luego hay una ventanita donde se vuelven a ordenar, ¿no? Y se ven como esas cosas, esto cerca del 4, ¿no? Aquí ya tenemos puntos de todos los periodos. Tenemos una ventanita y luego vuelven a pasar cosas raras, ¿no? Esto es parte del trabajo que les había mencionado la otra vez. Hay dos trabajos, de hecho, ¿no? El de Lee y York, que se llama Periodo 3 implica caos. Y no me acuerdo si es de Lee y York, pero bueno, yo se lo subo al repositorio. Y el otro es uno que se llama dinámicas complicadas. A partir o de modelos simples, ¿no? Allí son los dos artículos donde se explora esta parte. Y en realidad lo que hacen Lee y York es encontrar un caso especial del teorema de Sharkovsky, que lo que dice es que si encuentras un punto en una transformación que va del 0,1 al 0,1, encuentras un punto de periodo 3, entonces tienes puntos periódicos de todos los periodos. Entonces ese es el teorema de Sharkovsky. Y Lee y York ya fueron caracterizando esto como caos, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver, estos materiales, con cuidado más adelante. Ahorita regresemos a la computadora a tratar de hacer un dibujo de esto, ¿no? Primero vamos a ver qué pasa con las iteradas de nuestra función.
y luego nos vamos a tratar de construir el diagrama de bifurcaciones. Entonces aquí tenemos nuestra, otra vez, ¿no? Cargamos nuestras bibliotecas. Esta es la condición inicial y vamos a hacer una lista, ¿no? Para hacerlas iteradas. Ahí metemos nuestra condición inicial. Definimos nuestra f, como ya lo habíamos hecho. Y luego vamos a definir las iteradas, ¿no? Entonces la iterada f2, pues es f aplicado a r y a f, ¿no? Y la f3, pues es f aplicado a r de f en r de f de r y x, ¿no? Nada más iterar, ¿no? Pues aquí tengo todas las gráficas para este vector de tiempo y vamos a empezar con una R distinta, con R igual a 1.5 para hacer la exploración, ¿no? Esta vamos a ponerle la etiqueta, ¿no? Label igual es nuestra F. Luego vamos a hacer la gráfica de la otra. Que es T contra F2 de R y T. Y le vamos a poner la etiqueta. Vamos a ponerlo como en látex, ¿no? F cuadrado. Y la última es la F cúbica, ¿no? Y vamos a comparar con la identidad. Es la identidad. Bueno, esta sí sabemos cuál, ¿no? Entonces ahí tenemos. Este es para 1.5, ¿no? De hecho, si iniciamos desde 1, déjenme hacer más grande la figura. Con el fix size. Ahí está, un poco más grande. Entonces, para el 1 son indistinguibles las 3, ¿no? R igual a 1 son indistinguibles las 3 y para R más chiquito que 1 son indistinguibles. No pasa nada, ¿no? En el 1.2 la identidad pasa por las 3, ¿no? Tenemos un punto fijo en el 0 y un punto fijo acá en la identidad, ¿no? Pero fíjense que esta azul, no pusimos cuál era cuál. Entonces, ahora sí, la f cuadrada es la anaranjada y la f cúbica es la verde. Tenemos otra vez dos puntos fijos. Los puntos fijos corresponden, ¿no? Pero la verde se empieza a achatar y la anaranjada también, ¿no? Las iteradas. Y conforme vamos barriendo el parámetro,
empieza a pasar esto, ¿no? La verde y la anaranjada se van aplanando, pero seguimos teniendo los dos puntos fijos. Vamos a pasar el umbral del 2. Entonces, pasando el umbral del 2, ya están completamente planas estas dos, la f cúbica y la f cuadrada, y ahí seguimos teniendo un único punto fijo. En el 2.4 ya se fue hacia abajo esta joroba, ¿no? Entonces, sigue siendo un punto fijo, es donde veíamos que se aproximaba, ¿no? Se quedaba ahí medio bailando. En el 2.8 ya estas empezaron a bajar. Seguimos como en el mismo régimen, pero llegando al 3, pasando de hecho el umbral del 3, que ya teníamos los puntos periódicos, ahí está, ¿no? La verde sigue teniendo este punto fijo, ¿no? Ahí no pasó mucho, pero la anaranjada, que es la cúbica, es decir, la que representa, no es cierto, la anaranjada es la cuadrada, ahí vamos a tener 1, 2, 3 puntos fijos distintos del 0. Este de medio es el que corresponde al punto fijo de la F normalita, ¿no? De la F que ya teníamos. Y estos dos son los puntos fijos, ¿no? Este de acá y este que estoy tapando con mi cara. Voy a tratar de mover eso. Ahí está, ahora sí se ve. Entonces tenemos este otro punto. Ahora sí, este otro punto que cruza es otro punto fijo de la F2. Es decir, es un punto periódico de periodo 2. En el 3.4 ya se ve más claro. Este es un punto periódico y este también de periodo 2. Seguimos tranquilos. Es lo que se veía en las gráficas. En las gráficas que habíamos hecho del sistema dinámico, como una oscilación que tenía un máximo y un mínimo más o menos iguales, ¿no? Esos, si se acuerdan, empezaban a crecer las amplitudes, que es equivalente a lo que está pasando aquí. Se están, ¿no? Estábamos en un solo punto y se empiezan a alejar los puntos periódicos. En el 3.6, R igual a 3.6, fíjense ya lo que está haciendo la F cúbica. Empieza a ver cosas chistosas. Ya están bien alejados los puntos periódicos estos de periodo 2, ¿no? Teníamos, ¿se acuerdan? Empezaban a crecer las amplitudes y de repente como que se separaban y las altitudes, perdón, y como que se separaban y empezábamos a ver otra cosa, que es lo que va a pasar aquí, ¿no? Esto va a crecer hacia arriba y esto va a crecer hacia acá, va a ser más chiquito y va a alcanzar en algún punto a la identidad. Vámonos al 3.8. Y casi empiezan a ver ya los de periodo 3, ¿no? Eso va a ocurrir más cercano al 4. Ahí. Estamos en el 4, en el 3.9, perdón. De hecho, si le hacemos 3.86, ahí ya tenemos de periodo 3, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 de periodo 3
y tenemos otros dos de periodo 2, ¿no? Uno más, perdón, de periodo 2. Y ahí está. Y llegando al 4, y eso va a empezar a hacer cosas raras mientras más nos alejemos del 3.8, ¿no? Ahí están. Tenemos más puntos periódicos de periodo 3. Y en el 3. Digamos 95, ya tenemos un montón más, ¿no? En el 4 tenemos un montón de oscilaciones, ¿no? Y si pusiéramos otras Fs, ¿no? Podríamos ver que también empiezan en alguno de los umbrales a cruzar, ¿no? Entonces ese es un reto interesante. Cómo le implementen, ¿no? Para puntos periódicos de periodo 4 y 5, y en qué umbral de R empiezan a salir los nuevos puntos periódicos. ¿Cuál es el umbral de? Eh, no, este es otra vez para 3.8, que es donde empiezan a pasar las cosas raras. La gráfica es, ¿no? Que tenemos puntos ya de todos los periodos. Si esto en 3.6, ¿no? En 3.8 ya se ve un batidillo. Este es el batidillo del 3.8. Y en el 3.6, ahorita lo vamos a ver. Y este justo es con la F, en la F2, ¿no? Es decir, a ver, vamos a ponerle menos puntos a este. 10 puntos nada más. Con R igual a 3.8. Y lo que vamos a hacer es el diagramita de la araña para la F cuadrada, ¿no? Entonces aquí teníamos 1, 2, 3, 4 puntos fijos para la F cuadrada. La R es 3.8. Y si se fijan, iniciando en el punto 76, que es como por acá, nos alejamos primero, da una especie de rodeo y va a ir a dar a este punto que sigue siendo atractor. Esto ya con el 3.8. En 3.88 es diferente, ¿no? Ya no da tantos rodeos. En el 3.9, ahí está. Ya no se acerca, se da un rodeo más largo. Y fíjense que aquí lo que estamos viendo son puntos periódicos de la F cuadrada, ¿no? Entonces ya son de periodo 4 y de periodo 6. Lo mismo acá, vamos a hacer un poco menos para la F cúbica, igual con 10. Este es en el 3.8. En el 3.88 ahí están, ¿no? Tenemos puntos periódicos de distintos periodos, de periodo 6, de periodo 9, y en el 3.9 salen aún más, ¿no? ¿Sí? Y ese era el batidillo que veíamos con la F, con el diagramita de la F, barriendo el parámetro R hacia 4, ¿no? Entre 3.8 y 4. Bien, ahora vamos a tratar de hacer el diagrama de bifurcación. Y para eso vamos a usar el método de Hiroki Sayama.
Sayama plantea que para estudiar cualquier sistema complejo computacionalmente, ¿no? Un modelo computacional de un sistema complejo, de hecho, me parece que sí lo extiende a casi cualquier modelo de un sistema complejo. Este, pues tendría que tener tres pasos fundamentales, que es primero la inicialización, luego un método para observar y un método para actualizar los estados. Eh, la inicialización pues es básicamente dar de alta los las condiciones iniciales, en nuestro caso 0.05, ¿no? La condición inicial. Y aquí vamos a hacer una lista de resultados, ¿no? Que es como la lista de estados que estábamos poniendo antes. Eh, el método de observar es declara aquí unas variables x y resultado, ¿no? Y únicamente lo que hace es dar o meter un nuevo valor en la lista de resultados, ¿no? ¿Cuál es la actualización? La voy a moverlo a otra celda. La actualización básicamente es aplicar eh, la transformación esta del mapeo logístico, ¿no? Del modelo logístico, y ya, ¿no? Entonces define estas tres funciones. Realmente digo, es más por metodología que otra cosa. Y luego define esta función que es graficar los estados asintóticos, ¿no? Lo voy a poner en otra celda. Esos estados asintóticos pues son los que nos van a interesar a nosotros para graficar el diagrama de bifurcaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esa gráfica de diagrama de bifurcación? Primero inicializa, ¿no? Crea la lista y hace la condición inicial. Luego, para 100 pasos, hace el cálculo, ¿no? Y luego vuelve a hacer otros 100 pasos para cachar, ¿no? el resultado. ¿Por qué lo hace así? Para empezar en un valor más alto, ¿no? Y luego hace la gráfica, construye la gráfica de quién. Multiplica la lista que tiene únicamente a R por 100, ¿no? Y eso lo grafica contra el resultado. Lo va a graficar con los puntos B, con puntos de color azul, ese es B punto, y va a ser más o menos transparente, ¿no? Esta alfa va a ser 0.3. Entonces, si nada más le pedimos que grafique eso para un valor de R, no va a pasar mucho. Y le pedimos plot, hacemos R igual a 1.5, ¿no? Y le decimos plot asymptotic states
No lo he cargado. Okay. Entonces plot asymptotic states, no va a hacer nada, ¿no? Es el nombre initialize no está definido. Perdón, eso lo tenía que haber corrido desde antes. Aquí está. Ahora sí, vuelvo a correr esta por si acaso y vemos qué hace este graficador. Pues me pinta un punto, ¿no? Fíjense qué es lo que está haciendo, ¿no? Pinta 100 veces R contra el resultado, y el resultado pues es un único estado asintótico, ¿sí? Es hacia dónde tiende. Es nuestro punto fijo. Entonces esto, si lo ponemos en 3.8, tenemos un montón de puntos fijos. En 2.8 también, ¿no? Es donde empiezan a salir ¿no? Después del 2.4 empiezan a salir las bifurcaciones estas de periodo, llegando al 2.8, ¿no? 2.8 ya tenemos un montón, ¿no? Entonces entre el 2.7 y el 2.8 ya hay un montón de estados asintóticos, ¿no? Este punto es el punto fijo, ¿no? Después de este, aquí ya empiezan a haber puntos periódicos. En 2.75, 2.76 ya tenemos un montón, ¿no? Entonces en el 2.57, 757 ya hay un montón. Entonces, sí nos conviene hacer un barrido bien fino de los parámetros, ¿no? Entre el 52, 753 ya se separan, 754 ya están un montón, ¿no? Entonces 753 ya hay que barrerlo finito. Y ahí está, ¿no? ¿Qué pasa en el 4? En R igual a 4, pues tenemos casi una línea continua, ¿no? Con muchísimos estados. Podríamos pedir más, ¿no? Podríamos pedir más de 100, pero bueno. Entonces, la figura que vamos a hacer va a ser una figura grande. Podríamos, a ver, para que vean nada más, sin hacerla tan grande, vamos a hacer la gráfica de estos estados asintóticos, barriendo los parámetros para el parámetro R de 0 a 4 con esta fineza, ¿no? Y le vamos a poner a uno R y al otro X, ¿no? A los ejes, y que lo muestre. Pues ahí empieza a recolectar todos los estados asintóticos y los va a dibujar, ¿no? Se ve pues un poco feo, ¿no? Lo que pasa es que los puntos son muy grandes para lo chiquito que es esto. Entonces vamos a hacer una figura grande para que se alcance a distinguir qué es lo que estamos viendo. Y ahorita comentamos algo sobre ese diagrama de bifurcaciones, ¿no? Entonces ahí lo tenemos. Tenemos para R's entre 0 y 1, pues tenemos un único punto fijo que es el 0, ¿no? Y luego ese punto fijo, pues vamos a tener uno más que es el punto, bueno, el punto asintótico, ¿no? Entonces empieza a crecer su valor conforme crece R, ¿no? Entonces, llegando a este umbral de 3, ¿no? De hecho vimos que era como 2.70 y tantos.
empezamos a tener dos puntos fijos y luego otros dos, y de esos le sale otros dos apenas adelante del 3.5 y así se sigue, ¿no? En este punto donde estamos como por el 3.8 es donde empiezan a ver unas ventanitas ahí de esto, ¿no? ¿Qué pasa si nos pasamos del 4? ¿Y se acuerdan que le pasaba a esta cosa? Este, empezaba a protestar, ¿no? Porque había una especie de divisiones por cero ahí, ¿no? Entonces, si nos pasamos del 4, ya no nos lo va a respetar, ¿no? En el 4.01, de hecho, me parece que es cualquier cosa más grande que 4, donde ya protesta, ¿no? Ahí está protestando, es un error de overflow, ¿no? De cálculos que eh, van por encima de la memoria de la máquina, entonces se retaca, ¿no? Y deja de hacer lo que estaba haciendo. Pero si le pedimos nada más hasta el 4, pues ya tenemos nuestros valores y nuestra gráfica del diagrama de bifurcaciones de esta cosa, ¿no? Ahí está. Entonces, en estas regiones muy rellenas tenemos pues, puntos periódicos de todos los periodos, ¿no? Un montón de soluciones para esto. Eh, y lo que tenemos es ese comportamiento que es caótico, ¿no? Entonces, pues, hoy lo podemos dejar hasta aquí. Podemos regresar un poco a este comportamiento en la siguiente sesión para ya poder hacer una caracterización de cuándo una ecuación en diferencias que determina un sistema dinámico discreto por iteración de la función que determina el sistema, produce caos, ¿no? Entonces la dejamos aquí y nos vemos en una siguiente sesión. My mama was a tailor. She saw my new blue jeans. My father was a gambler down in New Orleans. The only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk.